aunque el desierto me quiera secar, aunque la higuera no florezca, aunque venga la enfermedad, oh, aunque mis labios quieran callar, aunque el desierto me quiera secar, aunque la higuera no florezca. Bueno, a mí desde este altar me enseñaron que cuando yo estoy declarando una palabra, por cuanto yo conozco de dónde procede esa palabra, por cuanto yo conozco de dónde procede la autoridad para declarar esa palabra, entonces yo me posiciono, ¿verdad que sí? Ah, yo sé, algunos se están acordando. Yo me posiciono y yo abro mi boca con toda la fuerza y lo digo, que aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar, aunque el desierto me quiera secar, mientras viva, oh, aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré, aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré, aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré, aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré. Y yo danzo, 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 en el proceso y grito, 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 no moriré. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto y danzo, 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 en el proceso. Grito, 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 no moriré. Vueltas, 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 no me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. La 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 que podemos descansar y podemos confiar aún con nuestros ojos cerrados, aún en el momento más difícil, en el momento más oscuro. Mire, yo no sé lo que usted ha vivido y yo no sé qué nombre usted le pondría a esa situación, a esa circunstancia, pero si piensa usted aún en la más difícil, en la peor, en esa que usted dice, nadie ha vivido esto como yo, nadie sabe lo que yo he sufrido, aún ahí nosotros podemos descansar en Él. Porque si usted ya pasó por eso y esta mañana está aquí, es porque Él le levantó, es porque Él le hizo pasar al otro lado, es
porque Él le hizo danzar en medio de sus circunstancias. Nosotros solamente podemos hacer esto si ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesucristo nuestro Salvador, el que fue a la cruz para comprar un lugar para nosotros junto al Padre, y que mediante eso hoy podemos adorarle. Miren, mis ojos mirarán al Rey en su hermosura. Mis ojos mirarán al Rey en su hermosura. Mirarán al Rey, mirarán al Rey, mirarán al Rey en su hermosura. Mis ojos mirarán al Rey en su hermosura. Mis ojos, oh, siempre a nuestro Rey. Mirarán al Rey, mirarán al Rey, mirarán al Rey en su hermosura. Mis ojos mirarán al Rey en su hermosura. Mis ojos mirarán al Rey en su hermosura. Mirarán al Rey, mirarán al Rey, mirarán al Rey en su hermosura. Mis ojos mirarán al Rey en su hermosura. Mis ojos mirarán al Rey en su hermosura. Mirarán al Rey, mirarán al Rey, mirarán al Rey en su hermosura. En la hermosura de tu santidad, y yo me postro y rindo a ti mi corazón. En la grandeza de tu majestad, hoy manifiesta hoy tu gloria y poder.
Eres Señor Jesús. Alguien puede seguir adorando al Rey de Reyes. Vamos, levante esa mano. Continúa adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, con su mano en alto. Declaramos que el Rey está en este lugar, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de dioses. Nosotros estamos adorando al que todo lo puede, gloria a Dios, al que nos dio vida. Alguien recibió vida del Rey, vamos. Alguien que dé un grito de victoria si recibiste vida. Alguien que dé un grito de victoria si recibiste un milagro de parte del Rey de Reyes, gloria a Dios. Aleluya. La Biblia dice que ese nombre que le fue dado a Jesús es un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla. Dile que está a tu lado, dile, es toda rodilla de los que están en el cielo. Vamos, alguien señala los que están en el cielo. Diga los que están en la tierra, dile, ahí nos mencionan a nosotros. Y los que están debajo de la tierra. Y dice la palabra que toda lengua tiene que declarar que Jesucristo es el Señor. Todo ojo le verá. Vamos, decláralo. Yo quiero que usted lo pueda cantar. Es una declaración bíblica y profética. Todo ojo le verá, toda rodilla se postrará. Jesús, toda lengua confesará. Vamos, que decláralo. tú eres En su casa, acompáñanos en esta hermosa mañana. Todo ojo le verá, toda rodilla se postrará. Jesús, toda lengua confesará. Vamos. Que tú eres Rey. Lo que está en la parte de atrás, vamos, en la parte de atrás, cántalo con nosotros. Eso. Toda rodilla se postrará. Jesús, toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor Jesús. Todo ojo le verá, toda rodilla se postrará. Jesús, No hay diablo que pueda toda lengua retener la confesará bendición que Dios tiene para ti en esta mañana. eres Señor Jesús. Declaro Todo salvación ojo para le nuestra verá, familia. toda rodilla se postrará. Sanidad para los Jesús, enfermos. Aleluya. toda lengua confesará que tú eres Rey. Hay un pueblo en eres Señor victoria. Jesús. Hay un pueblo en victoria. Hay un pueblo gozoso esta mañana. Entra por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Le doy un aplauso al Señor. Vamos, denle el mejor aplauso que tenga, el mejor. Y con el mejor aplauso, denle el mejor grito de victoria. Aleluya. Alzad su puerta vuestra cabeza y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, te damos gracias, te seguimos dando gracias en esta hermosa mañana, en la mañana que tú has diseñado y has determinado para nosotros. Algo de tu reino se va a añadir a nuestra vida hoy, Señor. Por lo tanto, anticipadamente ya este pueblo te honramos, te damos gloria, te damos honra, te damos adoración. Gracias, Padre, por todo lo que tú permitiste que llegáramos, Señor, a tu casa con alegría, con entusiasmo. Señor, gracias porque nos cuidaste ayer, el fin de semana, nos cuidaste hoy durante esta mañana, Señor, y gracias te damos por esta gran bendición. Te pido por aquellos, ayúdame a cubrir los que vienen aún de camino. Te pido por aquellos que aún no han llegado ahí con su mano en alta, orando para que Dios les cubra, para que Dios les proteja. Hay muchos hermanos en la parte de atrás que me están ayudando a orar por los que vienen de camino. Señor, líbranos de cualquier accidente, líbranos de cualquier incidente, Padre, que puedan llegar a tu casa libre, Señor, con un espíritu de gozo, de celebración. Este es el día que tú has hecho, por lo tanto nos alegramos y te adoramos a ti como el Rey poderoso en nuestra reunión, Señor. Tú eres lo más importante, Señor, en nuestra celebración. A ti te adoramos, dale con bien, y juntos vamos a adorar y honrar tu nombre, Señor. Declaramos sobre todos los enfermos. Si hay algún enfermo en medio nuestro ahora mismo, ponga la mano si puede en el lugar afectado. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Dios que hizo milagros en el pasado lo hace hoy también. Y declaro sobre todo tipo de enfermedad, todo tipo de diagnóstico: el corazón, los pulmones, el páncreas, la garganta, los oídos, la vista, en el nombre de Jesús, la dentadura. Ahora mismo, Padre, declaramos que no hay nada imposible. Le estamos orando a un Dios de lo imposible, un Dios que sana ayer y está sanando hoy.
declaro en el nombre de Jesús sobre cada arteria tapada, en el nombre poderoso de Jesús, sobre el sistema digestivo, cardiovascular, sobre el sistema ahora mismo linfático. Dios, declaro en el nombre de Jesús y envío esta palabra a los hospitales, a los cuartos de los hospitales, Señor, en los lugares de emergencia en nuestro país, fuera de nuestro país. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que hay un milagro que se aproxima en los próximos segundos para alguien que lo pueda creer en esta hora. Yo declaro con mis hermanos en el nombre de Jesús, declaro restauración, transformación, salvación en esta hora. Señor, estamos listos para recibir el milagro. ¿Alguien está listo para recibir el milagro que Dios ya hizo? Lo que Dios ya hizo, yo lo abrazo. Alguien que abrace el milagro, vamos. Alguien que abrace el milagro y lo reciba en el nombre poderoso de Jesús. Alguien diga el nombre de Jesús, vamos, diga Jesús lo hizo, Jesús lo hizo, lo volvió a hacer Jesús, aleluya. Calmó la tempestad, lo volvió a hacer Jesús. Dile, Dios tiene el control de todo, Dios está en control de tu problema, Dios está en control de tu situación. Alguien lo debe recibir, alguien lo debe. Todo ojo le verá, toda rodilla se postrará. Padre, recibe la gloria, recibe la Toda gloria. lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor Jesús. Dígalo de nuevo, Todo dígalo. ojo le verá, Vamos, toda rodilla proclámelo, se postrará. expréselo. Jesús, Mi corazón toda lengua y mi confesará carne que cantan tú al Dios eres vivo. Rey, Una vez más, eres una vez Señor más. Jesús. Todo ojo le verá, toda rodilla se postrará. Jesús, toda lengua confesará Aleluya. que tú eres Rey, Vamos. eres Señor Jesús. Le doy un aplauso al Señor fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, yo me gocé con lo que dijimos. A la casa de Jehová iremos y llegamos. Ve donde alguien, por favor. Ve donde 2 o 3 personas y dile qué bueno verte en la casa de Dios. Vamos. Escoge 2 o 3 personas y dile qué bueno verte en la casa del Señor. Vaya con alegría, impártele de tu gozo, impártele de tu alegría. Y dile, estás en el lugar correcto, a la hora correcta, con los hermanos correctos. Gloria a Dios, qué bueno recibirle. Bienvenidos a nuestra celebración de domingo, comenzando la semana de esta manera extraordinaria, poderosa. Algo Dios tiene para nosotros en esta hora. Escuchamos, por supuesto, mientras ustedes están ahí gozándose, abrazándose, y que se cumpla el Salmo 133 sobre nosotros. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí pasa algo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Excusamos a nuestros obispos. Ellos están, como usted sabe, en Europa con este grupo hermoso. Están disfrutando al 100%, gloria a Dios. Así que les cubrimos en oración para que todo transcurra como hasta el momento en seguridad, en el nombre poderoso de Jesús. Pastora Elizabeth Torre con nosotros. Y Figueroa, den un aplauso al Señor, porque Él es bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Amén. Y queremos saludar también, que están con nosotros por primera vez, a Carlos, Brittany, a Maris, Iván y Kimberly. Den un aplauso a todos ellos. Amén. Damaris, tu teléfono está sonando. Alguien me está llamando y no sabe que me está llamando. Amén. Yanelis también está con nosotros por primera vez, y clarineres. Ellos vienen a presentar bebé, ya mismo los llamamos. Edwin, denle un aplauso a Edwin. No me pusieron el apellido, pero Edwin está aquí por primera vez. Luis Fargas de San Juan, sigue aplaudiendo. Héctor Díaz y Noemí de Bayamón. Mire que mucha gente linda. Joel Osorio, clarinete de Loíza, Puerto Rico. A Iranis y Carmen, amén, de algún lugar, creo que Santurce. Yesel y Claire, creo que dice aquí, algo así, de Loíza. Denle un aplauso también, no importa. Isis, creo que dice Isis o Isaías, y Rafael de Canóvanas, denle un aplauso también. Son todas personas que tuvieron la oportunidad de llenar una tarjeta a su entrada, están con nosotros por primera vez. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Bienvenidos a la casa del Señor. Están en el mejor lugar, en el mejor lugar. Y aquellos que marcaron que quieren una reunión en su hogar, lo vamos a estar tomando próximamente, le estaremos llamando.
porque hay personas que nos visitan que no se congregan en algún lugar y les gustaría tener una reunión en su casa. Lo podemos coordinar, claro que sí. Los diáconos están preparados para eso. Ustedes déjenselo saber a los diáconos a la entrada o a cualquiera de los servidores de la casa y podemos gustosamente coordinar esa visita de oración en su hogar. No es algo extenso, breve, 20, 30 minutos, declarando una palabra de bendición. Amén. Así que lo estamos haciendo, pero pase la voz por si acaso, ¿verdad? Amén, lo mencionamos. Le invitamos a que mañana pueda estar con nosotros en la oración, abriendo los cielos, 7:30 de la noche. Vamos a tener un tiempo extraordinario aquí de intercesión, como todos los lunes. Está poderoso, no se lo pierda, hermano. Algo poderoso sucede en la casa. Los caminantes también, que ya mismo vamos a enseñar unas fotitos de la inauguración. Y el miércoles en la mañana hay tabernáculo. Les recordamos para aquellas personas que no pueden venir por la noche, personas que no pueden guiar de noche o los pueden traer por el día, personas que no trabajan por el día y vienen los miércoles en la mañana. De 9 a 11 tenemos el tabernáculo, un tiempo de oración y de palabra. Y en la noche nuestra celebración, así que a las 7:30 siempre, todos los viernes, también son de GA. Le invitamos, y quiero que pasen por aquí todos los que tienen muchos anuncios extraordinarios. Vengan, 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 que para luego es tarde. Amén. ¿Y qué tenemos, Ugarte? Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Estamos en representación de la mejor generación de Puerto Rico, generación Antorcha, una generación avivada que estamos haciendo el trabajo que Dios nos dio. Y pero antes quiero presentarles un video de unos nuevos auspiciadores que han entrado recientemente a nuestro Congreso de Jóvenes. Así que si el señor director me puede ayudar con el video de Encourage 2024. 4.1 Redentor, Gold of Fashion, Shalom on the Cliff, presentan. Prepárense para el evento del año, el Congreso de Jóvenes Encourage 2024 The Cross, los días 1, 2 y 3 de noviembre, con el pastor David Scarpeta. Con las cosas de Dios no se negocia, Dios es primero. Evangelistas Alexandra Rivera y Beniadiel Cruz. Como viento recio sopla este lugar. Yo vine a hablar con gente decidida que se para en la brecha y dice: no me voy a quedar aquí estancado, me voy a levantar, voy a caminar y voy a llegar al sueño de Dios. Los adoradores Grace Rodríguez. El león está aquí, su rugir suena fuerte. Él es grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Y Harold Velázquez. Llamado con una misión. Y si no fuera por su gracia, hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. Para más información, llama al 787-730-5880 o síguenos en las redes sociales como Generación Antorchas. Encourage 2024 The Cross. Auspician. Aplausos a todos esos auspiciadores que han creído en la visión de la casa, han creído en la visión de los jóvenes, y también agradecer a 104.1 que se une como emisora oficial de Encourage 2024. Así que estamos con grandes expectativas. Les invitamos a que si tiene algún joven, algún vecino, algún amigo, hijo, nietos, sobrino, esta es la mejor oportunidad para que tú lo puedas invitar a la casa de Dios. Y estamos promocionando las camisas. Ya estamos listos, las camisas ya llegaron. Están afuera, van a estar al finalizar el culto, van a estar en los lobbies para que la puedas adquirir, se la puedas comprar a tu sobrino, a algún familiar, porque esta es la mejor manera para poder evangelizar. Amén. ¿Cuántos lo creen conmigo? Así que les agradecemos y oren por la generación, que estamos listos para lo que Dios va a hacer este próximo fin de semana. Dios les bendiga. Amén, claro que sí, precioso. Venga, David, cuéntenos qué sucede. Pantalla, cuando puedan, pónganme en el arte de Mefiboset.
¿Cuántos saben, iglesia? Dios los bendiga primero que nada. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios no le tenemos miedo a las tinieblas? ¿Cuántos son esos? Levanten la mano que no los veo. Usted sabe con quién usted anda, ¿verdad? Así que nosotros, el llamado a Misericordia 2 va a ser un evento que va a ser este 30 de noviembre en La Perla, en San Juan. Será un impacto masivo que vamos a estar toda la iglesia. Dice Mefibosé en el arte, pero usted está invitado. Quiero que usted lo sepa. Y importante que ustedes sepan que nosotros somos la sal y la luz de este mundo y vamos a seguir predicando el evangelio hasta que todos conozcan a Jesús. Y usted, diga usted, quiero que usted lo diga, es parte de esto. Así que, iglesia, aquí les tengo con Yadiel que les va a decir otra parte. Amén. Bendiciones. Y si usted desea ser parte de este evento por medio de sus finanzas, puede hacerlo llamando a las oficinas de lunes a viernes al 787-730-5880. Voy a repetirlo, 787-730-5880. O también por ATH Móvil en la sección de negocios. Usted busca Alaba 7 y allí da su aportación. Importante que en la caja de comentarios usted ponga Mefiboset para que sepamos que es de este ministerio. ¿Está bien? Muchas gracias, iglesia, y que Dios les bendiga y a ganar almas. Amén, amén, amén. Ven, amén, para que comparta con nosotros qué está sucediendo allí en la librería. Amén. La iglesia más feliz que tenemos en Puerto Rico somos nosotros. Esta semana, para los que no me conocen, ¿verdad? Porque hay posiblemente gente no me conoce, estamos aquí en la librería Cielos. Ahí tenemos muchos detallitos para ti. Esta semana estamos promocionando lo que es el evangelismo personal. Y si tú estás alineado a la misión y visión de esta casa que se ha mencionado tanto esta semana, pues yo te insto a que te hagas de tus palabritas. Tú puedes comenzar por ahí tu misión de evangelismo personal. Y no sin antes decirte que nosotros estamos promoviendo el café de senda. Invítate a tu vecino, le das un buen café y aprovecha y comienza tu evangelismo personal con tus vecinos dándole una palabrita de vida. Bendecidos, los esperamos allí. ¡Wow! ¡Qué chévere eso! Me encanta. Las dos cosas son chéveres. Amén. Así que un cafecito con usted, en vez de hacerlo directamente acá en la casa, un cafecito con usted, un cafecito en casa de Zulema, casa pastoral, chévere. Amén, qué bueno es el Señor. Y queremos enseñarles fotos de lo que sucedió el lunes pasado en la inauguración del monte de oración. Den un aplauso a Dios porque este es un sueño cumplido, un sueño que estaba en el corazón de Dios, en el corazón de nuestros pastores. Ahí mire cómo se llama, Capilla Apóstol Pablo Ortega, un hombre visionario, un hombre de oración, un hombre de palabra. Y esa es la inauguración, lo que estuvo sucediendo el lunes pasado fue espectacular. Como 50, 60 vidas habían allí. Estaban los caminantes, ellos quisieron tener el privilegio de inaugurar la casa de oración. Así que le invitamos a que usted pueda, está abierta 24/7. 24/7. Y durante todos estos días, diferentes horas del día, han estado personas yendo de diferentes lugares, vienen para orar en la casa de oración. Y los ministerios de la casa hasta este próximo diciembre, todos los jueves van a estarse reuniendo ministerios de la casa para estar allí en la noche los jueves, si usted quiere acompañarlos, o durante el día cuando usted guste. Es un tiempo donde debemos de buscar a Dios y mucho más en oración, y le exhortamos a que pueda hacerlo así en el monte de oración que se ha inaugurado para la gloria del Señor. Gracias a los esfuerzos de la casa, gracias a la visión de nuestros apóstoles. Así que qué tremendo, ¿verdad? Y le exhortamos a que no se pierda este seminario que se va a estar celebrando del 4 al 6 de diciembre, miércoles, jueves y viernes, 7 de la noche, libre de costo, con el doctor Magdiel Narváez. Y el tema es señales y profecías del fin. Se va a estar hablando del rapto de la iglesia, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, todos esos incidentes a nivel político, a nivel de naciones que van a estar ocurriendo, para que usted sepa, usted esté... Nosotros nos vamos en rato, pero para que usted sepa lo que va a pasar y se lo puede explicar a alguien y que nos pase por ese trago amargo. Amén. Así que le exhortamos a que corra la voz, a que esté aquí también, se eduque, se instruya y pueda presentar defensa ante esas vertientes nuevas que hay por ahí de que Cristo no viene y otras cosas más. Mire, si Cristo no ha venido es porque ha tenido de nosotros misericordia. Hace falta
Hace falta este tiempo de gracia para que la gente pueda conocer a Jesús y que nosotros sigamos proclamando las buenas noticias. Queremos llamar a los padres de Liomar Dávila Toro y también de Cianis Pérez. Ellos son Edward y Clarinés, y los padres de Liomar son Robert y Kimberly. Ambas criaturas van a ser dedicadas al Señor en esta mañana. Denle un aplauso al Señor. Amén, qué bueno. Creemos en la dedicación de los niños. Jesús fue dedicado. Samuel fue dedicado por su madre Ana. Y así usted va a ver en la Escritura, ¿verdad?, que los niños fueron presentados en el templo para ser consagrados al Señor. Pero lo importante de esto no es traerlos hoy nada más, sino levantarlos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo más importante, que Dios nos regala hijos. Dice que son como saetas, son como flechas en nuestras manos, y nosotros le damos la dirección a la que deben apuntar. ¿Cómo se la damos? Levantándolos en el temor de Dios. No es solamente trayéndolos al templo. Esto es parte de la iglesia, nos ayuda. Esa catedral de niños tiene un equipazo ayudándonos con nuestros niños, pero esa es nuestra responsabilidad como padres. Amén. Así que en esta mañana pues van a ser dedicados. Este es Liomar. Sionis viene llegando. Amén, qué bueno. Ayúdenme por ahí. Amén, qué bueno. Qué hermoso. Y tiene los cachetitos de la senda. Si lo pones para el frente. Ajá, o así de la... Mire usted. Y tenemos representación de los dos únicos sexos que Dios creó. Varón y hembra los creó. Amén. Qué bueno es el Señor. Y mire ahí así. Déjame ver, Cianis. Cianis. La A es de Cianis. Ainhoa. Amén. Y mire también con el trademark de la senda. Qué bueno. Extienda sus manos hacia acá. Vamos a declarar bendición sobre estas criaturas que hoy vienen a ser dedicados al Señor. Pero sobre todas las cosas, que los padres se comprometan delante de Dios a levantarlos en el temor y en el conocimiento de Dios. Eso es lo más importante. Enseñarle los principios. Dice la Escritura, Proverbios: instruye al niño en su camino, para cuando sea viejo no se aparte de él. Así que ustedes tienen una gran responsabilidad. Y se comprometen delante, estoy haciendo un estilo Wanda Rolón, y se comprometen delante de Dios a eso, ¿verdad? Se comprometen. Amén, qué bueno es el Señor. Extienda sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por estos padres que responsablemente en la mañana de hoy han decidido, Señor, dedicarte a sus niños a ti. Te damos gracias porque lo hacen en el lugar correcto y a la persona correcta, que eres tú, pidiéndote de ti la sabiduría. Y le pedimos al Espíritu Santo que los ayude, que les dé sabiduría para levantar estas criaturas, Señor. Prepararlos para la vida, prepararlos para ti, Señor. Ser ejemplo de vida cristiana, para cuando estos niños tengan edad suficiente, te hayan conocido y te sirvan todos los días de su vida. Declaramos que crecen sanos física, emocional y espiritualmente para la gloria de tu nombre. Declaramos que ninguna enfermedad tocará el cuerpo de estos niños. Crecerán sanos para servirte en todas las áreas de su vida. Así lo hacemos, los dedicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ustedes gritan. Denle un aplauso a nuestra gente linda, qué bueno. Amén. Ya a los 4 años pues a la catedral. Pueden tomar asiento, sean bendecidos. Y el hermano Albertorio con nosotros. Amén. Dar un aplauso al Señor. Robert y Marcano están de huelitos. Eso está bueno, eso está bueno. Permítame compartir con ustedes una breve enseñanza. Y lo que voy a refrescar, conceptos. Vamos rapidito a Efesios 1:17, porque en Efesios 1:17 el apóstol Pablo nos enseña que el espíritu, que es la sabiduría, es un espíritu y está íntimamente relacionada y va amarrada con la revelación. Y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sin embargo, Salomón en los Proverbios
se destaca por darle características personales, darle características físicas a la sabiduría. Y si vamos rapidito a Proverbios 8:22, él le da unas características físicas, pero también establece la primacía o el principio de esa sabiduría antes de la fundación del mundo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Perdóname, estoy en el que no es, discúlpeme. 8:22, perfecto. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Continúa. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principado, ni el polvo. Y sigue, continúa explicando dónde estaba la sabiduría y el espíritu de sabiduría antes de la fundación del mundo. Y el apóstol Pablo también nos enseña, cuando vamos rápidamente a Colosenses 1:15 al 17, le da exactamente esas mismas características a Jesús. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que nos es forzoso concluir que el espíritu de sabiduría, la sabiduría y Jesús siempre fueron unos desde antes de la fundación del mundo. Al ser uno, lo único que hizo Salomón fue darle unas características, una personificación descriptiva, poniéndole labios, poniéndole piernas, diciendo de sus labios sale inteligencia. Él camina por senderos. Él le dio una personificación, unas características que luego fueron hechas carnes a través de Cristo Jesús en la tierra. Amén. Cuando Cristo Jesús llega a la tierra, ese espíritu de sabiduría era Él encarnado. Y cuando Él asciende a los cielos, Él nos deja el espíritu de consuelo, de consejo y de sabiduría mediante el Espíritu Santo que está con nosotros. Así que, ¿a dónde quiero llegar con esto? Cuando tú tienes ese conocimiento y esa revelación, se dan cuenta que van amarrados, de que no solamente Jesús, sino que también tienes la revelación de que Él es el Hijo de Dios, el que vino al mundo a salvarte. Tienes acceso legal a toda sabiduría para enseñarte a hacer riquezas permanentes. Oh, vuelvo otra vez. Cuando tú reconoces y tienes el entendimiento de Cristo Jesús, y tienes la revelación de quién es Él en tu vida, tú tienes un acceso legal al espíritu de consejo y de sabiduría que te enseña a hacer riquezas y a mantenerlas porque son las duraderas. Pero tiene un catch. Como siempre hay un catch. Mira qué cosa. Y el catch es que para obtener la obediencia, para obtener la bendición, tiene que haber obediencia. Diga conmigo, la consistencia y recurrencia de mi obediencia acelera mi bendición. Repítelo y ponte de pie. La consistencia y recurrencia de mi obediencia acelera mi bendición. Así que en esta mañana yo lo que te exhorto es a que decidas por la sabiduría. Si yo voy a hacer una petición política aquí. Si tú quieres votar por alguien hoy, alguien que promete y cumple, alguien que verdaderamente te da las herramientas para hacer las riquezas, alguien que te educa y te enseña a ser próspero en todas las áreas de tu vida, vota por el espíritu de sabiduría, vota por el Espíritu Santo de Dios Todopoderoso. Oh, aleluya. Levanta tu diezmo y tu ofrenda en alto. No se rían, vamos. Póngase serio, siervo. Así que en esta mañana honramos a Dios con nuestros bienes.
le somos fiel con nuestros diezmos y ofrendas, cumplimos nuestros pactos y amamos a Dios y su sabiduría para que Él llene todos nuestros tesoros. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Presentamos tus diezmos, nuestras ofrendas, nuestros pactos para ti, mi Dios, en agradecimiento por ti, y devolvemos a ti lo que tú nos das a nosotros, Señor. Te damos gracias por tu bendición, por tu prosperidad completa, abundancia en salud, en bendición, en riquezas y tesoros, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor grita: amén. ¿Alguien está preparado para una palabra que Dios nos va a hablar hoy? Estoy seguro de eso. Pero antes, pueden tomar asiento. Antes tenemos una sorpresa. Y es que desde lugares lejanos está nuestro obispo Wanda Rolón, que trae un saludo especial para el pueblo. Obispo Wanda Rolón. Ya en los próximos segundos estará el saludo
de nuestro obispo. Me dejan saber. Ahora. Adelante. Muchas bendiciones para todos allá. Les saluda su hermana y amiga la pastora. Entonces estoy contenta de poder compartir con ustedes en este día precioso del Señor. Les saludamos con mucho amor y mucho cariño, dando gracias al Señor por el privilegio de poder saludarles. Perdonen si tenemos algún problemita técnico, porque estamos entrando a la República Checa. Ya salimos de Alemania y ahí le estoy enviando una fotito, el grupo CTNI, que estamos orando y viendo el culto y gozándonos con las alabanzas y con todo. Y quiero felicitar a nuestra hermana Marcano, esos abuelitos feliz, por la dedicación de Liomar, una belleza de niña preciosa. Y sé que en esta mañana Dios tiene algo especial para su pueblo. Así que les amamos pronto. El pastor Pablo y de todo el grupo que estamos acá. Dios les bendiga y les amamos. Un abrazo. Amén. Ese aplauso más fuerte para el Señor por la vida de nuestros obispos Juan Darrolón y Pablo Ortega, que ciertamente están en un tiempo de disfrute allá en las capitales imperiales de Europa. Bueno, apúntese, anótese para el próximo ya cuando lo anuncien. Damos gloria a Dios, agradecido al Señor por esta oportunidad que Dios nos permite. Agradezco siempre a nuestros apóstoles, obispos, por este gran privilegio y hacer algo que me gusta, que me apasiona, pero también entiendo el grado de responsabilidad que tiene, así que dependo absolutamente del Señor. ¿Cuántos están listos para una palabra? Quiero ver, ¿cuántos están listos? Qué bueno, en la parte de atrás muchas manos se levantaron, atento, mente alerta, espíritu alerta. Declaro en el nombre del Señor que yo sé que esta palabra fluirá en los próximos minutos. El libro del profeta Isaías, el capítulo 41, el verso 4. Voy a leer solamente este verso. Mientras usted lo busca, mientras lo buscan en sus lugares donde están, gracias, obispo, nuevamente por el privilegio y la confianza que siempre han depositado en nosotros. Isaías capítulo 41, verso 4. Voy a leerlo en la TLA, esta versión. Si me la puedes conseguir por ahí. Ahí está. Isaías capítulo 41. Ponga atención a esta palabra que es de verdad muy poderosa. Isaías capítulo 41, verso 4. Dice así la palabra. ¿Lo tiene, hermano? ¿Tiene la palabra? Ahí está en las pantallas. Dice la palabra. Isaías capítulo 41, verso 4. Yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Padre, te seguimos dando gracias en esta hermosa mañana. Es una mañana que tú has determinado. Señor, gracias por este gran privilegio que tenemos, Señor, de honrarte, de poder levantar nuestras manos, de poder adorarte junto con nuestros hermanos, Señor, y declarar que tú sigues siendo el grande, el poderoso. Para ti no hay nada imposible. Y te pido en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra fluya, Señor, que todo se conecte en esta hora, el ambiente, la temperatura, el audio, la adoración, mi voz, todo se conecte, Señor, para que sea una palabra que fluya y que los corazones la podamos recibir. Te digo y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra no caiga entre espinos, ni entre pedregales, ni junto al camino se pierda, sino que esta palabra, tu espíritu, la siembre en un corazón. Y declaramos sanidad, restauración, salvación, Señor, para todos aquellos que están conectados ahora mismo, en el nombre de Jesús. Alguien dice amén. Si usted cree, vamos, alguien diga amén. Diga conmigo, algo Dios está haciendo. Diga, algo Dios está haciendo. El tema que voy a hablar en unos minutos, o que me tomará unos minutos en esta mañana, quiero que este tema usted lo lleve en el corazón y recuerde en su peor momento o en lo que está viviendo hoy. Recuérdese este tema. Y el tema que hemos puesto para estas palabras es: Dios
está en control. ¿Alguien lo puede decir conmigo? Diga conmigo. Hay una mano que se levantó por acá. Diga conmigo, Dios. Hay otros por acá que dicen, Dios está en... Vamos, dígalo fuerte. Diga, Dios está en control. Quiero que lo repita una vez más. Diga, Dios está en control. ¿Por qué no se lo dice el que está a tu lado? Dile que está a tu lado. Tranquilo, Dios está en control. Vamos, predíquele a alguien en los próximos 10 segundos y dile, no importa lo que estés enfrentando, dile, Dios está en control. Alguien puede dar un grito de gloria si crees que Dios está en control aún de lo que está ocurriendo. Yo quiero decirte en esta hermosa mañana, gloria a Dios, a los que están escuchando a través de la telecadena CTN Internacional, los que están a través de Inspira 88.1, los que están conectados a través de Apóstol Wanda Rolón en Facebook, los que están por Apple TV, por YouTube, bueno, por toda la bendición que Dios nos permite hoy salir desde este altar. Quiero recordarle a alguien, si se te ha olvidado, Dios está en control. Y eso quiere decir, alguien lo está recibiendo por este lado, me voy por este lado, unos 5 o 7 segundos me va a tomar para declarar sobre todos los que están en este lugar, no importa lo que estés atravesando. Alguien levanta su mano al cielo, vamos. Yo sé que lo que estás viviendo quizás es muy difícil, es muy complicado, me voy por este lado. Alguien tiene las manos levantadas por acá también, declarando este tema, que se te mete en los huesos, que se te mete en los tuétanos, que se te mete en el corazón. Aleluya, alguien tiene que declarar, vamos. Alguien se puso de pie por acá creyendo que en medio de lo que estoy atravesando, Dios sigue teniendo el control. No, Dios no se ha olvidado de la promesa que te dio. Dios no se ha olvidado de la palabra que te dio. Dios no se ha olvidado de lo que tiene para tu familia. Simplemente Dios te está recordando, estoy en control. No se me ha salido de las manos. No, aleluya, cometí un error. Alguien, vamos, alguien de los que está de pie, dile que está a tu lado. Si está de pie, dile, sigue Dios en control. Dile, sigue Dios estando. Siento gloria muy temprano en la mañana, en esta hora, para la niñez de esta casa, para la juventud de esta casa, para los matrimonios de esta casa, para los líderes de la casa, para los pastores de la casa. Dios te está diciendo, yo sigo estando en control. Oh, gloria a Dios. Alguien puede dar un grito de gloria. Quiero que se lo diga, por favor. Si usted está de pie, dile a 3 personas, dile, muévete de tu asiento y dile que no se te olvide, vamos, que no se te olvide, Dios está en control. Pastor Junior, Dios está en control. Dios está en tu casa. Tienes que recibir esta palabra. Tú has dicho, pero es que la prueba es muy fuerte, es que la pérdida es muy fuerte, es que el momento es muy complicado. Dios viene a recordarte, estoy en control. Yo necesito que alguien levante esa mano al cielo y diga, Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que tú estás atravesando. Él sabe lo que... Alguien está levantando la mano por este lado. Él sabe lo que estás enfrentando. Él sabe lo que estás necesitando. Alguien, vuelvo a decirle en voz en cuello, Dios está en... Él sabe el momento que estás atravesando. Él sabe el momento, rento, roba, basera, vaca, que estás enfrentando. Él sabe que es bien fuerte, pero tienes que creerle a Dios que lo que estás enfrentando es menor que el poder de Dios que está en ti. Dios sigue estando en control. Y si Él te llamó, esta palabra es para alguien. Si Dios te llamó, Él te va a respaldar. No será saber, escúchalo, por el amor a Dios. En tu casa, acércame un poco hasta donde dé el clopsón de ahí. Acércate un momento. Yo quiero hablar con alguien que está en su casa. Yo quiero hablar con alguien que está en el hospital. Yo quiero hablar con alguien que está a punto de tirar la toalla. Yo quiero decirle a alguien en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, no tiren la toalla, no te rindas, no te desaliente su corazón. Dios sigue estando en control. Estuvo en control, está en control y estará. Alguien que dé gloria a Dios y estará. Alguien lo está recibiendo por acá. Aunque las cosas no te salgan como tú has planificado, Dios está en control. Alguien tiene que elevar un grito de victoria fuerte que se escuche a Europa. Ya prediqué. Así que me voy, me da un minuto y terminamos con esto. Tienes que creer que lo que estás enfrentando, Dios está en control. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. No te angusties más por puertas que alguien te haya cerrado.
Yo vengo a hablarle a alguien directamente de parte de Dios en esta hora. No te angustie, no se altere tu corazón, no te frustres por las puertas que tú sabes que el hombre te cerró. No te frustres por aquellas puertas que te han cerrado. Dios sigue estando en control. Confía, Dios va a provocar nuevas oportunidades para ti. Alguien lo recibe, alguien está aplaudiendo por este lado. Dios va a provocar nuevas oportunidades. Él te abrirá nuevas puertas. Si te cerraron puertas, prepárate para la palangana de puertas que Dios te va. Vamos, alguien diga gloria a Dios. Palangana es un verbo que utilizo en Guaynabo City. Hay puertas nuevas que Dios te va a abrir. Hay oportunidades nuevas que Dios va a provocar. Simplemente tú sigue orando, sigue creyendo. ¿Por qué? Porque Dios está. Hay guerras entre las naciones por el control. Hay traficantes de drogas que quieren el control de los puntos de droga. El maltratante quiere mantener el control a la víctima. Hay divisiones en ministerios por el control. Oh, gloria a Dios. Fuera de Puerto Rico. Vamos, dile que está a tu lado. Eso no es aquí, dile, eso no es aquí. Eso es en otro lado, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Se quiere el control de la posición. Se quiere el control. No ha conocido a alguien en el trabajo que quiere el control de la posición que se le dio. Hay gente que quiere el control de la posición, del título. Personas que han sido capaces de mentir, de atropellar por mantener el control. Alguien da un grito de gloria. Déjame darle una atmósfera diferente a esto. Cuidado, porque alguien adicto al control es un problema. Dile que está a tu lado. El adicto al control tiene un gran problema y hay que ayudarlo. Y cuando el adicto al control, que es un problema, se descontrola, es un peligro. Mire eso. Eso fue como un tongue twister. El que es adicto al control es un problema. Y cuando un adicto al control, que lo quiere controlar todo, se descontrola, es un peligro que daña a mucha gente. Pero eso no es el tema. El tema es Dios está en control. Así que, gotitas del saber, Dios está en control. Y este es el tema que yo quiero que tú te lleves en esta mañana. La aplicación, ojo a esto, porque la aplicación de este tema y este mensaje es tomando en consideración que no es un tema que trae una varita mágica para tú decir Dios está en control, que se resuelva. No es eso. Esto es una declaración que es profética, que es bíblica, pero para poder aplicar que Dios está en control, es necesario tener compromiso con Dios, ser diligente, gloria a Dios, para poder declarar en alta voz Dios está. Hay que tener determinación, integridad, aleluya, consagración, santidad, obediencia, que hablaba licenciado Héctor Albertorio, nuestro hermano, entre otras cosas. Es por eso que hoy, en estos minutos, he venido a hablarle a un pueblo que reconoce, entiende y siempre vive sabiendo que no importa lo difícil que tú estés experimentando, Dios está en control. ¿Y por qué a ti te hace sentido? Porque el que está a tu lado seguramente no sabe lo que tú estás atravesando, no sabe las lágrimas que están bajando por tus mejillas. El que está a tu lado tiene quizás una idea de la situación adversa que estás viviendo, pero no conoce los desvelos, no conoce el diagnóstico, no conoce el dolor por la pérdida. A ti te estoy hablando y para ti es esta palabra: Dios está en control. Así que en esta hora, si tú reconoces y entiendes y sabes que no importa lo difícil del momento, diga conmigo: Dios está. Así que a alguien le digo: deja de preocuparte por aquello que ya Dios te prometió y que Dios dijo que iba a hacer. Déjate de preocupar por aquella palabra que Dios te dio y que tú sabes que, como el profeta Habacuc, hoy alguien va a decir capítulo 3. Alguien se prepara, vamos, levante su mano, levante su mano. Profeta Habacuc capítulo 3, verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Verso 18. Alguien diga con todo, alguien diga con todo. No, yo quiero escuchar a la senda antigua que diga con todo. Alguien diga aunque, con todo yo me alegraré. Dile que está a tu lado: me voy a alegrar, no importa lo que esté atravesando. Con todo hay una mano por acá que se está levantando. Yo creo que tú crees que con todo me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Verso 19. ¿Alguien está preparado para el verso 19? ¿Alguien está preparado para el verso 19? Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Yo veo gente que hoy traspasa
a unos niveles. Alguien lo está declarando por este lado. Yo veo que hoy gente sale del proceso. Yo veo que Dios saca gente del horno de fuego a decir: estoy elevado. Alguien da un grito de gloria. Estoy elevándome. Aunque está difícil la situación, con todo yo voy a adorar. Aunque hay un diagnóstico médico, con todo me gozaré. Aunque mi familia no está como quiero estar, yo sé, aleluya, aleluya, yo sé que Dios está en Dios está en control. Dije, Dios está en control. Algo iniciara, Dios está en control. Avanzo, Rabacay. Qué hermoso ver esos niños ayer, aleluya. Dios está en control. Parecía imposible lo que Dios iba a hacer, pero Dios está en control. Alguien lo declara conmigo. Vamos, yo quiero que le diga que está a su lado, tranquilito. Dios está en control. Dile, no importa, despreocúpate, Dios sigue en control. Y sabe, cuando decimos que Dios está en control, Pastora Victoria y Pastora Elizabeth, cuando yo digo que Dios está en control, Dios va a utilizar todos tus momentos, los de bendición, va a utilizar tus crisis, va a utilizar tu proceso. Dios va a utilizar cuando te cierran puertas. Todo Dios lo va a utilizar. ¿Para qué? Para llevarte experiencias de alto nivel espirituales. Lo que te ocurre no te ocurrió por casualidad. Lo que te ocurre no es porque tú tienes un apellido diferente. Lo que te ocurre, Dios pudo haberlo evitado, pero Dios tiene el control. Dios, siento la gloria del Señor en esta mañana. Lo que te ha ocurrido, Dios pudo haberlo evitado, pero el Dios, aleluya, aún en tu desilusión, aún en lo difícil, te quiere hoy exclamar. Alguien lo está creyendo conmigo. Dios sigue estando en control de la situación. Y cuando Dios está en control de la situación, caerán a tu lado 1000. Prepárate a contar. Y 10,000 a tu diestra. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000. Y ninguno alguien lo está recibiendo por este lado. Caerán a tu lado 1000 y 10,000. ¿Dónde está la gente por este lado? Y 10,000 a tu diestra. Y ni uno, aleluya, ni uno te va a tocar. Ni uno le va a hacer daño a tu familia. Ni uno va a tocar tu empresa. Ni uno va a tocar. Alguien puede dar un grito de gloria. Dios está en control. Vamos, alguien tiene que gritarlo, por favor. Alguien diga: Dios sigue estando en control. Así que como yo sé que Dios está en control, yo no me voy a preocupar, pero sí necesito confiar en Él. Deja de preocuparte por lo que ya Dios hizo y resolvió por ti. Dejémonos de preocuparnos por lo que ya Dios hizo, prometió y resolvió en tu vida. Hay cosas que ya Dios hizo, gloria a Dios. Pastores, que no la veo, pero ya están hechas en el mundo espiritual. Métele mano, decíamos en Guaynabo City, métele mano a otras cosas, enfrenta otras cosas, gloria a Dios. Pero ya hay cosas que Dios te habló con claridad. Y hay cosas que Dios te dio. Necesito que alguien dé gloria a Dios en esta mañana. Hay cosas que Dios resolvió. Ya el milagro que Dios iba a hacer con tu hijo lo hizo. Ya el milagro de tu matrimonio lo hizo. Ya el milagro de la finanza y la empresa la hizo. Deja de preocuparte, gloria a Dios. Alguien que cree esa palabra y comienza a creer al Rey de Reyes. Alguien levanta su mano por este lado creyendo que algo ya Dios hizo. No es que lo va a hacer, no es que lo va a planificar, no es que lo va a determinar, es que ya lo hizo, lo determinó. Gloria a Dios. Alguien que sepa que Dios está en control. No te preocupes, Dios lo hizo ya. Deja de preocuparte. Dile que está a tu lado, deja de preocuparte. Dile, deja de preocuparte por lo que ya Dios hizo. Dile, por lo que ya Dios resolvió. Deja de preocuparte de cómo Dios va a transformar tu familia. Deja de preocuparte por los números. Escucha, empresario, deja de preocuparte por los números de la empresa. No vas a terminar el año en rojo. Dios te va a bendecir porque hay una... Alguien, por favor, levanta donde hay un empresario por acá que diga: yo recibo esa palabra. Donde hay alguien que está emprendiendo un nuevo negocio, que diga: no voy a terminar con números rojos. No, eso fue en el 2023, pero no voy a Alguien recibe por el amor a Dios esa palabra. Una familia que diga: no vamos a tener
terminar en quiebra, no vamos a terminar desorientados. Hay una bendición de Dios, hay un pueblo que lo está creyendo. Vamos, yo le voy a dar 30 segundos para que cree esta palabra y diga: no terminaré el 2024 en rojo, terminaré en positivo, terminaré en ganancia. Los demás quizás no lo van a tener, pero yo tengo, yo cargo esa palabra. Alguien lo recibe, yo cargo esa palabra, yo pronuncio esa palabra, yo proclamo esa palabra. Escucha, no terminarás en números rojos. Hay abundancia de bienes, hay abundancia de bendición. Deja de preocuparte por los números. En los últimos 3 meses del año ocurrirá lo que no ha ocurrido en los últimos. Alguien por acá, levanta su mano, vamos. Alguien levanta su mano por este lado y diga: Dios está en control de mis números, Dios está en control de mi finanza, Dios está en control de mi negocio, Dios está en control de mi vida, Dios está en control. Vamos, dígalo, Dios, vamos, adore, porque Dios, aquí hay gente creyendo que Dios y hay gente que dice: Dios está en control. No importa lo que estés viendo, no importa lo que estés atravesando, no importa cuánta furia venga Goliat, no importa, viene Goliat, pero antes de Goliat yo derrumbé al león, yo le hice daño al oso. Ahora Goliat no vas a poder conmigo. Vamos, alguien grita, Dios está en control. Despierte que está a tu lado y dile: Dios está en control. Alguien da un grito de gloria. La mamá sorenda renda manso rojo. Y levando restu am de caio babasturom de la letando rossi ramaconderiam da cansoma. Hay una gloria postrera que será mayor que la primera. Por eso yo, aunque mis obispos no están en el país, yo quiero que esto quede grabado para el futuro. Dios tiene el control de este ministerio. Dios tiene el control del liderazgo. Dios tiene el control del tabernáculo de alabanza y restauración, la senda antigua. Obispo apóstol Wanda Rolón y Pablo Ortega. Dios tiene el control de su salud. Dios tiene el control de la finanza del ministerio. No temeré mal alguno. No te impacientes, escucha esta palabra. No te impacientes a causa del maligno, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ellos tienen los días contados, mas los que creemos que Dios tiene el control, tiene el poder, seguiremos caminando. Por eso hay gente que pronosticó tu final. Por eso hay gente que te dieron días en el matrimonio. A mí me dieron 3 meses, Ezequiel. Cuando yo me casé me dieron 3 meses. Escucha, diablo no, o diabla no, la que habló. Escucha esto, son 21 años los que voy a cumplir en febrero. Me diste 3 meses y vamos para 21 años. El que pronosticó tu final se quedará con la boca abierta. La gente pensó que moriría en el desierto. La gente pensó que tu negocio no podía levantarse. Pero tú eres de los que dice: Dios está en. El avanzo, vamos, alza tu voz, alza tu voz. Alza tu voz. Ven acá, alza tu voz, tú que estás. El que está haciendo, ven acá, porque hay una palabra de Dios para ti. Se maramacande y mando lenzo. Y nada más soto cae. Alguien tiene que adorar por amor a Dios. Alguien tiene que adorar, no te calles. No te calles, no te calles. Dios te dice, ven, y le dijiste al Señor: Señor, necesito específico que me habla. Necesito que me dé, Señor, la autorización para lo que te estoy pidiendo. Y Dios te dice: no solamente te llamé, no solamente establecí tu llamado desde la fundación del mundo, desde el vientre de tu madre. Por eso los primeros meses fueron complicados en tu nacimiento. Por eso los primeros meses fueron complicados cuando tú naciste. Y la gente y la ciencia decía: ¿cómo lo va a lograr? ¿Cómo va a ser? Porque Dios ya desde ese momento te estaba cuidando en el vientre de tu madre, en los primeros meses de tu vida, en los primeros días, específicamente 4 meses después que naciste. Dios estableció un milagro muy poderoso. Y Dios dice: te preservé y lo hice para este tiempo. ¿Para qué? Para que supieras que yo te llamé. Por eso no temas. Tú llegaste hoy por una palabra y te vas por una palabra. Dios dice: lo que he puesto en tu corazón, comienza a hacerlo. Es una confirmación.
Shatamarama. Hay palabra que he puesto, hay palabra que he puesto. El hombre te ha dado de todo, el hombre te ha dado de todo. Ha querido hacer escarnio contigo, pero Dios dice: te traje esta mañana. Tú no fuiste de los que llegaste, tú fuiste de los que Dios trajo para decirte: vamos, alguien diga gloria a Dios. Alguien tiene que dar gloria a Dios, por favor. Alguien tiene que subir su voz. Alguien tiene que subir su voz. Dios está en control. Dios está en control. Levante esa mano al cielo por el amor a Dios y diga: Dios está en control. Este hombre dijo: Dios, háblame. Y Dios dice: te confirmo, estoy en control. Por 20 segundos, vamos, por 20 segundos, adora a Dios. Por 20 segundos, por 20 segundos. De Maramán. ¿Por qué no gritas conmigo? Dios. No, dígalo más fuerte, diga: Dios. Vamos a gritarlo fuerte, que el apóstol nos escuche y diga: qué bueno estás allá. Diga conmigo: Dios está en control. Dígalo por segunda vez: Dios está en control. Ahora en convicción diga: Dios está en control. Denle un aplauso al Señor, por favor. Ya voy a terminar, ya estoy terminando. Ahora, el hecho de que Dios esté en control no significa que te quedarás inerte. El hecho de que Dios esté en control no es una varita mágica como para que sucedan las cosas. Como que dame un tonito que haga clean, haga clean. No es como que, no es una varita mágica que haga, mira, que haga, pastor. O sea, yo no te estoy dando una varita para que haga y aparezcan las cosas. No es que haga. Me gustó de por el lado de acá, por el lado de acá. Esta gente me reta en este grupo. No es que te estoy dando permiso para que haga. Mira, que después háblenle bien al apóstol de mí, por favor. No te significa que te quedarás inerte. No es que vas a declarar y vas a salir del supermercado: Dios está en control, el pastor Gano, Dios está en control y no voy a hacer nada, voy a dejar de orar. No te estoy diciendo eso. No te vas a quedar inerte sin hacer nada. Sencillamente decir que Dios está en control es saber y creer lo que dice el Salmo 46, verso 10. Estad quieto y conoced que yo sigo siendo Dios, sigo teniendo el control. Cuando decimos Dios está en control, no es que tú vas a ahora levantarte de una forma diferente en la mañana. Simplemente es entender lo que dice Salmo 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Gloria a Dios. Tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, aleluya. Y el que levanta mi cabeza hoy, levanta tu cabeza, levanta tu frente en esta hora. Saber que Dios está en control es dejar de preocuparte por las finanzas. Escucha, porque esto tiene una línea bien finita. Cuando yo digo que te dejes preocupar por tus finanzas, tienes que seguir trabajando. Tienes que estar a tu lado. Hay que trabajar, dile: hay que trabajar. No venga a sacar una teoría y una cuestión bíblica de lo que yo estoy diciendo. Tienes que trabajar. Cuando yo digo que Dios está en control, es dejar de preocuparte por tus finanzas. Sigue trabajando y sigue sembrando. Porque si tú sigues trabajando y sembrando y confía, quiere decir que estás próximo a ver el acercamiento aceleradamente del día de tu cosecha. Gloria a Dios. No, el licenciado Albertorio me entendió esa palabra. Si tú trabajas y siembras, tú estás preparado para que aceleradamente haya cosecha. Escucha esto: cuando un agricultor siembra y toma la semilla y la pone bajo la tierra, ¿usted cree que desde el primer día está pasando algo? Desde el primer segundo algo divino está pasando debajo de la tierra. Lo que pasa es que tú y yo no lo vemos. Y esa semilla que usted sembró hoy, esa semilla que tú sembraste el martes pasado, alguien lo recibe por este lado. Esa semilla que tú sembraste está cosechando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estás a punto de ver aceleradamente la cosecha. Dios confía en Dios. Se acerca. Vamos, dile que está a tu lado. Dile aceleradamente. Dile: eso va a ser rápido. Eso va a ser rápido de parte de Dios. Llega el día de la cosecha. Alguien que lo crea conmigo. Alguien por la parte de atrás tiene la mano bien alta. Llega el día que has estado esperando. El mismo día que sembraste, ese mismo
mismo día se activó la producción de tu cosecha. El mismo día de tu diagnóstico comenzó a formarse un testimonio que hablará de lo que era imposible, pero Dios lo hizo posible. El mismo día que llegó el proceso, Dios abrió una puerta de salida para que tú no te agotes. Aleluya. Dile que está a tu lado, algo Dios hará. Dile, Dios está en control, algo Dios hará. Ya voy a terminar, ya. Me voy. Por eso, en poco tiempo, habrá una transferencia. Escuche. No, escuche. Antes de pactar, escuche. Escuche. Dile que está a tu lado, escucha primero, dile. Porque va una transferencia, y no estoy hablando de transferencia económica. ¿Ves? Ya 3 se desanimaron. Aunque pudieras aplicarla. Pero de la transferencia que te quiero hablar en este minuto es la transferencia por el motivo del cual tú estás llorando. En los próximos minutos y horas habrá una transferencia del motivo por lo que llora. Tus hijos te hicieron llorar de angustia, pero cuando los veas en el altar llorarás de alegría. No, ¿dónde está el papá y mamá aquí gozoso que diga? No, yo no estoy viendo a los papás y mamás que quieren eso. Te han hecho llorar de angustia, pero prepárate porque llega el tiempo que los verás adorando, los verás tocando algún instrumento. Alguien lo cree por este lado. Los verás orando en intercesión, los verás en retiro, gloria a Dios. Los verás ayunando. Alguien diga, va a ser transferencia del motivo porque llora. Vas a seguir llorando pero no de angustia. Vas a seguir llorando pero no de tristeza. Ahora hay un motivo de celebración. Ahora hay un motivo de alegría. Ahora tus lágrimas tendrán un nuevo motivo. Vamos, alguien puede dar gloria a Dios. Yo veo papá y mamá por acá que dice esa palabra, senda, renda, manda, y vanzo. Yo veo papá por este lado diciendo, voy a transferir, voy a ver un cambio, una transferencia. Ya no lloraré de angustia, ya no lloraré, aleluya, de aquello que me hizo dolor. Ya no lloraré por aquello que me quiere destruir. Ahora mis lágrimas, dice el Señor, tus lágrimas serán lágrimas de celebración. ¿Dónde está la gente que dice, yo voy a celebrar? Llegan los minutos, llegan las horas, llegan los días aceleradamente. Alguien da un grito de gloria, por favor. Dios dice, tengo el control de la situación. Hey. Diga que está a tu lado, tus lágrimas tendrán otro motivo ahora. Tendrán otro motivo. Hay gente que las deudas lo están oprimiendo. Pero viene una transferencia ahora sí de cancelación de deudas. Yo sé que lo que estaba esperando era eso. Viene, ¿alguien lo cree? Viene una transferencia de cancelación de deuda. Dije, alguien lo creyó, pero mire, aceleradamente. Yo creo que este muchacho va a ver, aunque sea una deuda que se va a cancelar de parte de... ¿Alguien lo cree? Vamos, alguien lo cree. Viene una transferencia. Yo no sé si usted lo puede creer en este momento, pero tú dices, ¿qué? Como que mi deuda se va a cancelar. Mire, mi hermano, habrá algo imposible para nuestro Rey. Habrá algo imposible para nuestro Dios. Si Dios fue capaz de cambiarte, ¿dónde está la gente que Dios cambió? Si Dios fue capaz de quitarte de la brujería, de la santería. Si Dios fue capaz de transformarte y te sacó del alcoholismo, gloria a Dios, de la drogadicción. Como Dios no va a ser capaz de que haya un numerito que Él cambie de parte de... Aleluya, yo lo creo. Alguien lo está creyendo. Alguien lo puede creer conmigo en esta hora. Transferencia para lo bueno. Vamos, transferencia. Alguien pendiente, por el amor a Dios. Alguien pendiente. Transferencia de Dios. Transferencia, cancelación de deuda, sanidad de enfermedades. Hay transferencia para sanidad. Vamos, alguien se empodera en esta hora. Si tú no quieres que tus deudas se cancelen, pues bueno, pues recibe la sanidad en el corazón. Recibe la sanidad en tus huesos. Recibe la sanidad en tus tobillos. Recibe la sanidad en tu pulmón. Recibe la sanidad en tus oídos. Recibe la sanidad en tu garganta. Hay transferencia. El médico dijo que no, pero hoy hay transferencia. Dámele duro, hijo, dámele duro a eso. Hay transferencia, hay transferencia. Esa espalda va a estar nueva. Esa espalda va a estar nueva. Esos discos Dios los va a poner nuevos.
Vamos, adore a Dios, que me voy, adore a Dios. Adore a Dios. Tiene que estar a tu lado, hay transferencia, prepárate. En tu casa, hay algo que se transfiere. Allá en Europa hay algo que se transfiere. En Estados Unidos hay algo que se transfiere. Pastor, hay algo que se transfiere en tu ministerio. Los que se fueron porque no vieron lo que venía. Pero viene transferencia, vienen hijos nuevos, vienen hijos con el corazón de la casa, vienen hijos con el ADN. Alguien tiene que gritar y decir: Dios sigue estando en control. De un grito de gloria ahí, de un grito de gloria, de un grito. Este verso que yo leí, que leímos, es uno de los versos que establece realmente lo que Dios es. Es un verso que nos habla con toda la Biblia de una manera clara, específica y absoluta de la grandeza del Dios que tú y yo le servimos, de su poderío, del Dios que nosotros adoramos y servimos. De hecho, ese Dios grande que tú sirves, tú tienes que comenzar a declarar o continuar declarando: mi familia adorará al Dios que yo adoro. Diga conmigo: como Dios tiene el control. Diga: mi familia, toca que está a tu lado y dile: mi familia adorará al Dios que yo adoro. Dile: mi familia le servirá al Dios que yo sirvo. ¿Alguien celebra eso? Dios está en control. Y este verso lo representa de una manera exquisita, hermano. Este verso nadie presenta a Dios, Él mismo se presenta. Y dice: yo soy el creador de todas las cosas, el que lo hizo, el que lo realizó, y todo desde el principio. Eso nos muestra que desde el primer día, como dice Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. No hay nada fuera de su control. Dios está en control. Este versículo nos muestra la grandeza, el poderío de Dios. Él es el creador de todo. Llamó a todas las generaciones desde el principio. Ha estado Dios desde el principio contigo. Pero aunque Dios ha estado desde el principio, quiero conectar también que estará contigo hasta el final. Nunca te va a dejar. Tú has podido experimentar. Si alguien ha podido experimentar, ha sido tú que has experimentado, valga la redundancia, que Dios ha estado contigo y no te ha dejado. Dios ha estado presente. Estuvo en el pasado, está en el presente y estará contigo en tu futuro. Ha estado contigo por todo lo que has atravesado. Si no hubiese sido así, hermano. Ha estado en nuestros triunfos, en nuestras caídas. Y aunque nuestros tiempos y temporadas y escenarios están cambiando constantemente, Dios nunca ha cambiado y jamás te dejará, porque Él tiene el control. Por cuanto Dios está en control, podemos confiar en seguridad absoluta. Podemos estar seguros que nos guiará en nuestro camino y nos va a llevar al lugar donde debemos estar. Dios está en control. Significa que podemos dejar de preocuparnos por las cosas que no podemos controlar. El sistema de este mundo está sumido en un caos, pero Dios sigue teniendo control. Tu vida individual, tu vida familiar, tu vida empresarial, tu vida ministerial, hasta el último detalle que nadie conoce, aún aquello que ni siquiera podemos ver con claridad, Dios está en control. Lo que Dios dijo, oye esto, ¿por qué? Lo que Dios dijo de tu vida, lo que se te fue profetizado,
Es lo que mantiene el control de tu presente y aún de tu futuro. Está fundamentado no ni en nuestro apellido ni en nuestras profesiones. Está fundamentado en la palabra que Dios nos dio. Por eso todo lo que Dios te ha dicho y lo que te está diciendo mantiene un control de tu presente y tu futuro, para que no te salgas ni a izquierda ni a derecha. Mejor lo dijo el profeta Jeremías: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro. Escucha, para darnos un futuro, para que haya un futuro garantizado de tus hijos, de tus nietos, de tu empresa, gloria a Dios, de tu territorio, de tu ministerio, y una esperanza. Dios está en control, y eso me hace afirmar y reafirmar que mi confianza en Dios radica en creer que como Él está en control, que el plan de Dios, escucha, siempre va a ser mejor que el plan de nosotros. Cuando yo digo Dios está en control, es saber que siempre Dios hará todo bien, gloria a Dios. Cuando yo digo Dios está en control, es entender que aunque no sabemos cómo lo hará, yo confío que la manera que Dios escogió para hacerlo será mejor que mi plan, gloria a Dios. Dile que está a tu lado: el plan de Dios es mejor que el tuyo. Dile: el plan de Dios es mejor que el tuyo. Como Dios está en control, comienza a declarar en esta mañana que este es el tiempo, es precisamente este es el tiempo donde Dios va a traer respuesta a las oraciones que has hecho. Este es el tiempo, gloria a Dios, donde veremos resultados poderosos. Alguien está levantando la mano por este lado. Por todo lo que yo he creído, por todo lo que he confiado, llega el tiempo aceleradamente. Dios te dice: lo que estoy haciendo es mucho más grande de lo que estás pidiendo. Aleluya. Si es Dios que trae respuesta, tú estés tranquilo en lo que Dios te dijo. No va a depender de hombre, no va a depender de mano humana. Yo siento una presencia de Dios muy hermosa, de Dios en este lugar. Dios tiene absoluto control de la situación. Si Dios está en control, por eso te da promesa. Pero como Él está en control, Él te da una promesa que Él mismo te la puede entregar. Él te promete pero te cumple. Alguien diga: Dios está en control, grítelo. Es que todo lo que te habló sobre tu familia va a ocurrir, porque Dios está en control. Es que te sostuvo, te ayudó y te cuidó en los 9 meses, gloria a Dios, en los casi 10 meses del 2024. Pero lo que queda de octubre, lo que queda de noviembre y lo que queda de diciembre te va a cuidar. Alguien levanta su mano y da gloria a Dios. 2025 Dios te va a cuidar, porque Dios está en control. Dios te recuerda: yo sé lo que estoy haciendo. Dile que está a tu lado: Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe el proceso que estás atravesando. Dios sabe el horno que estás metido de fuego. Aleluya. Dile al Señor, dile a alguien: Dios sabe tu diagnóstico médico, Dios sabe tu finanza, Dios sabe el problema de tus hijos, Dios sabe el problema del matrimonio, Dios sabe lo que está. Alguien por acá, por el amor a Dios, alguien tiene la mano por acá levantada diciendo: Dios está en control. Y si Dios está en control, me queda a mí confiar, me queda a mí establecer que lo que Dios dijo yo lo voy a ver. Alguien se prepara para ver en los últimos 3 meses de este año lo que Dios habló. Todavía este es un año de cosecha, todavía el año de cosecha no se ha acabado, y yo estoy con la expectativa. Dios, si tú estás en control, algo Dios va a hacer. Los discípulos en la barca, un aparente momento donde no estaba pasando nada. Supuestamente el sueño que estaba tomando Jesús lo desconectaba de lo que estaba ocurriendo en la barca. Los discípulos no entendían que aún Jesús durmiendo tenía el control. Aún durmiendo. Dile que está a tu lado: no te duermas. Dile: no te duermas. Aún durmiendo estaba Jesús. Ellos no sabían. Él sabía exactamente cuándo tenía que intervenir. Él sabía exactamente cuándo tenía que hacerlo. Por eso jamás, escucha, nunca confundas una aparente inacción de Dios como que Dios no está haciendo nada. Porque cuando tú crees que Dios no está haciendo nada, lo está haciendo todo.
Wandita, celébralo. Wanda, celébralo. Cuando uno cree que Dios no está haciendo nada, lo está haciendo todo. Cuando tú crees que Dios no está haciendo algo con tus hijos, hay una transformación que viene de camino. Cuando alguien diga gloria a Dios. Cuando tú crees que el diagnóstico no va a tener cambio, el diagnóstico médico, de repente hay un de repente de parte de Dios, que el médico dice, pero ¿qué pasó aquí? Vamos a hacerte los estudios de nuevo, vamos a hacerte rayos X de nuevo, vamos a hacerte un CT scan. Alguien diga amén, por el amor a Dios. Alguien en su casa debe saber que mientras tú y yo confiamos en la barca, aunque esté durmiendo, Él tiene control. Jesús estaba en control y sabía claramente lo que estaban atravesando. Él sabía el viento recio, Él sabía que el agua se estaba metiendo en la barca, Él sabía que estaban a punto de morir. Pero si Dios está en la barca, si Cristo está en la barca, si Cristo está en tu familia, si Cristo está en la empresa, si Cristo, alguien diga gloria a Dios, por el amor a Dios. Si Cristo está en el ministerio, algo va a ocurrir. Él sigue teniendo el control. Yo quiero decirte algo, mi amado hermano. Dios sabe lo que tú estás atravesando, Dios sabe lo que tú estás enfrentando, Dios sabe lo que tú estás necesitando. ¿Sabe por qué Él lo sabe? Porque Dios está en control. Él sabe el momento duro, Él sabe el agite de las aguas, Él sabe el viento recio que te está tocando, Él sabe el momento, que el momento está bien fuerte, está bien duro. El problema era que los discípulos no sabían que Jesús tenía el control. Pero tampoco, escucha esto, tampoco los discípulos sabían que una vez Cristo se levantara de aquel lugar, en los próximos minutos el escenario de la barca iba a cambiar. Y hay gente que está viviendo demasiado, de muy abrazado al presente, y no saben que hay un desate de bendición en los próximos minutos para algunos. En las próximas, alguien levanta la mano bien alta por allá, en las próximas horas hay un desate de parte de Dios, hay un de repente de parte de Dios. Usted está aquí en la iglesia adorando a Dios y Dios está tocando un corazón, Dios está tocando una vida. Usted está aquí ahora y tú sigues en el trabajo, Dios le está hablando a través de un profeta. Usted está adorando a Dios y Dios está estableciendo algo en tu empresa. Usted está aquí y el diagnóstico, vamos a darle fuerte esa batería, por el amor a Dios. Usted está aquí y el diagnóstico está siendo cambiado, y en la próxima cita tú vas a ver, va a decir negativo, negativo. La barca está a punto de hundirse, pero si Cristo está en la barca, Él tiene el control. Alguien que dé un grito de gloria, alguien que diga Dios está en control. Dile que está tu, cómo está tu barca, dile cómo está tu barca. Y dile, si Cristo está, Él tiene el control. El momento era bien duro, el problema estaba fuerte, pero en los próximos minutos sucedería algo que transformaría el momento de la barca. Lo que yo hablaba de transferencia. La gente se prepara para el problema, pero no se prepara para recibir la bendición. La gente le llega una carta al buzón y piensa que es una deuda siempre. No, cuando yo veo una carta en mi buzón, yo pienso siempre que es un cheque, un retroactivo que Hacienda me envió. Alguien diga gloria a Dios, alguien diga gloria a Dios, que pagué de más en algún lugar y me están dando para atrás. Yo necesito a alguien por acá que lo crea, para que se ponga de acuerdo conmigo. La próxima carta que recibe en el buzón, no piense que es una deuda. Gloria a Dios, cambia tu mentalidad y di, hay un retroactivo que viene de camino. Yo no sé de dónde rayo va a salir, pero Dios va a ser el mío. Habrá alguien que nos crea conmigo, alguien que crea que hay transferencia, hay transferencia, hay transferencia. Haga así, hay transferencia, transferencia. Yo veo a la gente yendo a los buzones ahora. Yo veo a la gente mirando el correo electrónico. Yo veo a la gente mirando, aleluya, el ATH móvil. Yo le predico un Dios de milagro, de provisión, de grandeza. Él tiene el control de tu finanza. Créele a Dios, créele al Padre, créele al Hijo, créele al Espíritu Santo. Lo próximo, voy a profetizar que los próximos 2 horas, en las próximas 2 horas, hay algo grande de parte de Dios. Las próximas 2 horas, las próximas 2 horas. Alguien dé un grito de gloria, alguien dé un grito de gloria. Alguien dé un grito, aunque la barca está negada, se suelta algo de parte de Dios. Yo veo gente que lo está creyendo, lo está creyendo, lo está creyendo. Pastora Victoria, suéltese el teléfono, vamos. Aleluya. Bueno, suelte.
No es que suelte el teléfono, es que suelte la ofrenda nuestra en el teléfono, gloria a Dios, por ATH móvil, aleluya, porque yo creo esa palabra. Yo creo que antes de las 3 de la tarde algo va a acontecer. Hay una buena noticia que recibo, hay una transferencia que recibo. Yo creo antes de las 3 de la tarde de hoy, 20 de octubre del 2024, que hay una buena noticia que me está persiguiendo, que hay una misericordia de Dios. Yo creo que antes de las 3 de la tarde hay una puerta que se abre, hay una conexión que Dios me conecta, aleluya, hay una sanidad. ¿Alguien lo cree? Hay un pueblo por este lado que lo está creyendo. No sé, pero este grupo tiene algo siempre, que están como calando uno. Y yo creo que antes de las 3 de la tarde, antes de las 3 de la tarde, el negocio se va a dar. Antes de las 3 de la tarde, aleluya, el contrato lo voy a firmar. Antes de las 3 de la tarde. Alguien que lo crea, vamos, este grupo que lo crea, alguien que lo crea en la iglesia, alguien en la senda antigua que crea, que aunque la barca esté a punto de hundirse, si Cristo está en la barca, yo no voy a morir. Ninguna profecía dijo que Cristo moriría ahogado, dijo en la cruz, así que nada iba a pasar. Él tenía el control de lo que estaba pasando. Dile que está a tu lado, Dios está, dile, Dios está en control, dile. Hay un plan de Dios para tu vida. Y ese plan el diablo no lo puede cambiar. Todo lo que el diablo, y cuántas cosas nos ha lanzado. Pero ¿sabe qué? Le queda algo en pastor todavía. Con el escudo ahí de la palabra, gloria. Alguien tiene el escudo de la palabra. Alguien tiene el yelmo, aleluya. Y vienen los dardos. ¿Cuántos dardos, Alwin no han venido? ¿Cuántos momentos de dificultad? ¿Cuántos pensamientos han venido para nosotros retroceder? Pero decimos no, si Dios está conmigo, el que está conmigo es más grande que el que te hace oposición. Puede venir Goliat con sus mollerotes grandes. Puede venir Goliat con el pelo como el pastor Edgardo, largo hasta la cintura. Puede venir Goliat con la espada, con jabalina. Puede venir Goliat con escudero. Pero Goliat nunca va a tener lo que yo tengo. Palabra, yo tengo promesa. Aleluya, alguien puede recibir esta palabra. Él puede venir alborotando, él puede venir aumentándote, pero tú tienes algo que Goliat no tiene. Tú tienes una promesa, tú tienes una palabra, tú tienes un pacto, tú tienes una herencia. Tienes un Dios grande. Tú tienes un Dios grande. Alguien levanta su mano y diga: Dios está en control. Dios está en control. Va. Dios está en... Vamos, grítelo fuerte. Dios está en control. Tiene que estar gozoso. Yo dije el domingo. Sí, el domingo. Dije que una de las cosas que más le molesta a tu enemigo. Mire eso, mire, la gente está aquí que envuelta. Vela. Shemando Robocaya. Vamos, alguien aplaude, ese es el gozo. Hay gente que está tan amargado que dice: ¿qué le pasó? Que está gozosa. Se te olvidó sonreír, se te olvidó celebrar, se te olvidó levantar las manos en la casa, se te olvidó levantar tu cuerpo, se te olvidó adorar, se te olvidó. Por eso cuando otro lo hace, te es extraño. Ahorita estaba Bernardo ahí, y yo gozando y decía: Dios mío, jovencito como está, gloria a Dios. Bueno, gozándote. Que nadie te quite el gozo. Que nadie te quite el gozo. Que nadie te quite la capacidad de celebrar, porque lo que viene para tu empresa es algo muy grande. No has visto nada todavía, dice el Señor, no has visto nada. Has visto solamente muestra, sombra. 2025 es un año de línea. 2025 es un año de nuevos productos, dice el Espíritu. 2025, si te he bendecido en el 2024, prepárate, porque específicamente a partir del mes de diciembre, desde el día 1 del mes de diciembre del 2024 y todo el 2025, será algo que nunca has visto en tu empresa. Alguien tiene que adorar. Alguien tiene que adorar. Alguien tiene que celebrar. Alguien con capacidad de celebrar en esta hora.
Alguien que pueda levantarse de su asiento y decir: Señor, yo voy a celebrar. Tú estás en control, no voy a temer al terror nocturno. Vamos, alguien, no se calle, no. Desde la parte de atrás. Semaracay, desde la parte de atrás hay gente que está diciendo: este es mi día de gozo, este es mi día de salvación. Alguien está recibiendo esta palabra, alguien está con gozo en esta tarde, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Alguien debe celebrar. Viene un tiempo de óleo de gozo, viene un tiempo de milagro, viene un tiempo de lo imposible.
entendió que Dios estaba en control. Job entendió que Dios estaba en control. Jacob entendió que Dios estaba en control. José entendió que Dios estaba en control. Elías entendió que Dios estaba en control. Los jóvenes hebreos entendieron que Dios estaba en control. David entendió que Dios estaba en control. Esther entendió que Dios estaba en control. Débora entendió que Dios estaba en control. Jairo, el centurión, descubrió y entendió que Dios estaba en control. La Sirofenicia encontró y entendió que Dios estaba en control. El hombre de la mano seca entendió que Dios estaba en control. La mujer encorvada entendió que Dios estaba en control. Cristo entendió que Dios estaba en control. La senda antigua entiende en esta mañana que Dios está en control. Tu familia, vamos, levanta tu mano. Usted va a entender que Dios está en control. Nada se suelta de las manos. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Si Él no ha impedido lo que tú estás pasando, es que Él sabe que tú lo puedes atravesar. Dile a alguien, dile que está a tu lado. Dile, si Dios no ha impedido lo que estás atravesando, es que tienes el temple y la resistencia para pasarlo. Vamos, dile, tienes el temple y la resistencia. Vamos, una vez más, tienes el temple y la resistencia. El abando robo coramá. Fuerte soy, solo Él, mi roca es. Aleluya. Sobre la tempestad, Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad, Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Yo tomaré algunos minutos más. Si hay alguien en este hermoso día que quiere recibir a Cristo, al Dios que nosotros hemos predicado y en el cual nos gozamos, yo quiero que usted venga al frente. Quiero orar por ti. Si tú quieres recibir al Señor, si quieres reconciliarte con Él, creo que es una excelente, perfecta y poderosa tarde. La iglesia ora conmigo, porque estos momentos son muy complicados en la decisión más importante que algún ser humano pueda tomar. Así que te pido que ores conmigo, porque hay vidas ahí alrededor de nosotros. Hay amigos de nosotros que vinieron hoy, algunos que están a través de las redes sociales de CTN Internacional. Raúl López se reconcilió. Alguien da gloria a Dios por... No, ese aplauso, déselo más fuerte al Señor. Habrá alguien en la casa, vamos, alguien con ese aplauso, alguien que diga, yo quiero reconciliarme con el Señor. Yo quiero servir al Dios que está en control de todas las cosas. Vamos a orar con nosotros, vamos a orar. Vamos, le damos, mira esta vida, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a celebrar, vamos a aplaudir al Señor por cada vida que llega al altar. Venga al altar corriendo en esta hora o caminando también, gloria a Dios. Yo creo que es una mañana poderosa, Sigue orando, hermano, si es posible y lo puede desconcentrar lo que está viendo. Usted cierre sus ojos, pero usted comience a orar, porque hay corazones que necesitan al Señor. Algún día lo hicieron. Hay una vida acá, vamos, alguien celebra. Alguien debe celebrar, por favor, porque hay vidas que están viniendo a los pies de Cristo, y eso es la mejor parte y la mayor celebración de nosotros. Alguien por acá está celebrando. Vamos a celebrar. Denle ese aplauso fuerte al Señor por las vidas que están pasando y que pasarán.
Vamos, en el nombre del Señor, cantamos. Mientras pasan los hermanos, mientras pasan, ven, los amigos. Vidas para Cristo. Mi roca es sobre la tempestad. ¿Habrá alguien más? 787-730-5880. Vamos, adórele, adórele. Ya en los próximos minutos nos estamos yendo. Pero esto es importantísimo. Alguien es trasladado de la muerte a la vida. Alguien es trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Aleluya. No podemos quedarnos desinteresados de esta parte que es importantísima, ni inerte, hermano. Hay que orar, hay que buscarlos, hay que darle la confianza de que estamos aquí. Estamos aquí. Queremos orar por ti. Así que tienes unos segundos para llegar aquí al altar. O si por alguna razón estás en tu asiento y no te atrevieras, levanta tu mano. Alguien va ahí donde tú estás. Alguien se va a acercar a ti en tu casa. Cuando yo haga esta oración con estos amigos y hermanos, usted va a repetir esta oración. Los que están a través de Inspira, de las redes sociales, de la telecadena CTN Internacional. Mira a su lado. Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¿Por qué no celebramos de nuevo esta vida? Vamos, ¿por qué no celebramos? Hay fiesta en el cielo. Dije, hay fiesta en el cielo. Es la visión de esta casa, ganar alma. Y es una bendición y un privilegio. Van a repetir esta oración después de mí. Van a decir: Padre eterno, en esta tarde recibo a tu Hijo como mi Señor, mi Rey y mi Salvador. La sangre de Cristo limpia y perdona mis errores y todos mis pecados. Desde hoy comienzo a ser una nueva criatura. Ayúdame a servirte y amarte el resto de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y añade otro lugar en la mesa, en el nombre de Jesús. Celebramos por esta vida. Bienvenidos a la familia de Cristo. Bienvenidos a nuestra casa. Vamos, celebramos, gloria a Dios. Celebramos. Padre, bendíceles, sánalos si están enfermos. Espíritu Santo se ha derramado sobre ellos en el nombre de Jesús. Rubén, dale un abrazo. Yadira, por favor. Ahí está Rudy, gloria a Dios. Qué hermoso. Bienvenido. Ellos los van a dirigir. Para que tomar sus datos y dar un seguimiento efectivo con ustedes. En 2 minutos, escuche esto. En 2 minutos, con cuidado. Si usted recibió esta palabra, yo quiero hacer una oración final. Quiero que usted venga al altar. Si usted ha recibido esta palabra y te hizo algún tipo de convicción en tu corazón, quiero que corras al altar porque quiero hacer esta oración final. Rapidito, tengo poco tiempo. Venga rápido. Si tú recibiste el rema, el logo, la revelación de esta palabra, si no, te quedas ahí sentadito. Pero si la recibiste en fe, en confianza, venga al altar. Vamos a sellar en oración esta palabra. Como diría mi obispo, yo no paso porque ya estoy en el altar. Ya yo estoy aquí, así que yo voy a recibir la oración. Venga, nos acomodamos por ahí. Nos acomodamos, venga. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias por esta hermosa tarde. Gracias por la palabra. Gracias porque no hubo diablo ni circunstancia que la pudo paralizar. Gracias porque tú tenías ya determinado. Venga más al frente. Para que otros se acomoden por ahí. Vengan para acá. Eso. El abashera manda robocota le bashara. Le baban soro de la maman soro bocota le bashara. Reba bashera darama. Le babashito robobon soro boconde le bashara. Oh, venga, espero por usted la bashara María. El le beban sotoro boconde le bensita la bashera María.
Linda morro lo mastai le becondo rastira makota mase. La bashanda rando robostele bekera maso. Y la babasho robokonda ma. Sé que su gracia es siempre igual, sin mancha de él vendré, justificado por la fe. Cuando no pueda ver su faz, sé que su gracia es siempre igual, sin mancha ante él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es en Jesús. Sigue adorando, vamos, que el nombre del Señor. Solo Él mi roca es, Sobre la tempestad. Sigue. Mira, manso, toro, vamos, levanta tu mano ahí en el altar. Levanta tu mano ahí, levanta tu mano por unos segundos. Y declara que el nombre del Señor. Declara que Dios sigue estando en control. Que lo que estás atravesando no es más fuerte que el Dios que tú le sirves. Que la oposición es difícil, pero el Dios que está contigo es más grande que tu oposición. El Dios que te llamó es más grande que lo que el infierno te está hablando. El Dios que tú le sirves es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios que dice en este momento que algo Él está estableciendo, que de la nada Él puede hacer algo, que de repente pareciera que del polvo no se puede hacer nada, pero Dios hace murallas completas, hace edificios, aleluya, de aquello que otros no quieren reconocer. Hay algo que Dios está haciendo en este altar de una manera muy poderosa. Recibe ahora mismo. Dios sigue estando en control y Él trae sanidad para el corazón. Dios dice: traigo sanidad para el corazón. Hay cosas del pasado que Él está arrancando ahora mismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaro que puertas se siguen abriendo, puertas se siguen abriendo. Por cada puerta que el hombre te cerró, por cada puerta que el ser humano te cerró, hay otras más grandes. No fue que la puerta no era de Dios, es que la puerta era muy pequeña para que tú entraras. Dios abre puertas más grandes, lo verás establecido. Noviembre, diciembre, enero y febrero del 2025 son meses importantes que Dios establece un paso al frente. Hay unas conexiones que vienen del reino, no son buscadas, que Dios las conecta. Sí, dice el Señor, sí, dice el Señor, los proyectos van a ir porque yo los voy a financiar. Yo voy a financiar los proyectos, yo voy a tocar corazones, yo voy a tocar empresarios, yo voy a tocar gente de influencia para que sepan al Dios que tú adoras, al Dios que tú sirves, porque en lo oculto, en el aposento, en lo callado, me has orado, y en lo público establezco mi voluntad. Padre, bendice a tu hija, y los proyectos que vienen de camino serán proyectos tuyos, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Vamos, adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor en el nombre de Jesús. Aleluya. Era mamán solo más. Y la basa. Solo
Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Levante su mano. Padre, mira todo este pueblo. Por el tiempo no. Solo oraré en general, pero tú conoces cada situación, cada oración, cada momento de caída, cada lágrima que corre por las mejillas, Señor. Tú eres un Dios que estás en control y por lo tanto tú haces milagros. Hay un milagro de sanidad. Hay un milagro de sanidad para tu vida, para tu salud. Yo sé que los próximos estudios van a salir bien. La diabetes, el azúcar se va a normalizar. La presión se va a normalizar. Los mareos se van a ir. Los dolores en las coyunturas, en la cintura, en los discos herniados, nervios pillados. En el nombre de Jesús, dolores en la espalda baja. Ahora mismo, Padre, tú eres el Dios sanador. En los pulmones, en el corazón, arterias tapadas, operaciones que estén, Señor, que estén con fecha. Señor, tú haces una intervención. Tu Kairos interrumpe nuestro crono, Señor. Y ahora mismo se establece tu voluntad. Porque este pueblo hemos declarado esta tarde que Dios está en control. En el nombre de Jesús, denle un aplauso al Señor. Recibe esta bendición. Antes de sentarte, dile que está a tu lado. Dile que está ahí, dile: Dios está en control. Confía, dile: Dios está en control. Eso me gusta ese abrazo. Vamos, abraza a alguien, dile: Dios está en control. Dile: Dios está en control. Dios está en control. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Aleluya. Dios está en control. El pueblo lo declara. Dios está en control en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Fuerte soy, solo ven. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Te recuerdo que mañana estamos en un tiempo de oración desde las 7 de la noche. Los caminantes igualmente están en la parte posterior. Recuerde que el monte de oración está 24 hours abierto al día. Aleluya, de gozarte. Así que puede hacer uso de él. Les bendigo. Declaro la bendición de Dios sobre ustedes. Sigamos orando por nuestros obispos y el grupo que está por allá disfrutando este tiempo para que Dios les cuide. Declaro en el nombre de Jesús que Dios nos lleva con bien a nuestros hogares, con toda la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Y declaro sobre ti, tu familia, que desde hoy esta será la mejor semana de tu vida en el nombre de Jesús. El que lo crea vuelve y grite amén.